Hola a todos queridos amigos y hermanos de Radio Madre de Dios. Estamos en una nueva oportunidad que el Señor nos permite en este programa de Gaudium et Spes junto a la hermana Viviana Matus. ¿Cómo está, hermana Viviana? Hola Sabrina, muy buenos días, bueno, ya buenas tardes. Aquí estamos bien, esperando de nuevo que el Espíritu Santo nos acompañe para seguir estudiando junto a la gente que nos escucha y nos ve, Gaudium et Spes. Así es, estamos compartiendo este documento de la iglesia que lo hemos estado haciendo en una serie de programas. Este documento que tiene un nombre muy bonito, Alegría y Esperanza. Es el título de una constitución pastoral que se realizó en la época del Concilio Vaticano II y habla de la iglesia y el mundo contemporáneo. Entonces, nosotros los traemos acá a colación en este espacio para irlo leyendo, irlo conociendo, aprender juntas de estos documentos de la iglesia y también compartirlo con todos los oyentes de Radio Madre de Dios y también con quienes sigan este programa por las redes sociales o quienes vayan a ver posteriormente el programa que va a quedar disponible en el canal del Padre Raimundo Mena. También les recordamos que en la página web de la radio queda disponible en www.radiomadrededios.cl, donde se van actualizando estos programas que se realizan. Hermana Viviana, estábamos finalizando ya con los puntos sobre el tema del sociopolítico, esta vista que hacía la Iglesia de la época del Concilio Vaticano II. Y vamos a finalizar entonces con este último punto, pero antes le pediría si usted nos guía con una oración para que nos preparemos para que el Espíritu Santo, por supuesto, nos guíe en esta reflexión que vamos a hacer. Bien, pero antes de voy a decir de que voy a hacer la oración del Espíritu Santo y después la oración a San Juan Bosco, porque están en la semana de los salesianos. Si bien es cierto, el martes pasado se celebraba el nacimiento de don Juan Bosco, pero igual le vamos a hacer y nos vamos a dedicar para que él interceda por nosotros ante nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sepamos discernir lo que es recto y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y esta es la oración a San Juan Bosco. Padre y Maestro de la juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste para la salvación de todos, sé nuestro guía y protector. Ayúdanos a superar nuestros defectos, a vivir en paz y armonía, a encontrar en nuestro corazón la bondad y la sabiduría, a fortalecer nuestra voluntad y a estar siempre alegres. Enséñanos a amar a Jesús y María y a tenerlos presentes en cada momento de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermana Viviana. Muy bonito esto porque es importante tener presente a los santos, porque ellos nos van guiando en este camino de cómo vivir realmente una entrega a Cristo. Este mes de agosto también recordábamos el mes de la solidaridad al San Alberto Hurtado, el Padre Hurtado, es alguien a quien también queremos tener muy presente. También a San Maximiliano Kolbe, que nos dejó este ejemplo en los servicios de editorial, de evangelización, en la entrega, realmente lo vemos en cada uno de los santos y también junto a los salesianos vivimos esta alegría de San Juan Bosco, a quien queremos honrar y pedirle a ellos que intercedan por nosotros. Hacemos este caminito entonces en el que estamos repasando este documento de la iglesia, Gaudium et Spes, les recordamos, se llama Alegría y Esperanza, y vamos a este último numeral de este cuarto capítulo. Es el numeral 76. Si le parece, hermana Viviana, este último apartado de esta situación sociopolítica se llama La comunidad política y la iglesia. Es un apartado un poquito más largo. Si le parece, leemos una parte cada una, ¿sí? Más o menos Ujú. hasta aquí.
porque es un apartado bastante más largo antes de poder reflexionarlo y poder ver qué es lo que nos está diciendo también este documento, qué es lo que queremos compartir con quienes nos están acompañando y invitarlos a que también puedan seguir este texto a través de internet en la página del Vaticano buscando simplemente el documento Gaudium et Spes. Entonces comienzo leyendo, hermanas, si le parece, y luego continúa usted. Dice de la siguiente manera, entonces les reiteramos, está titulado La comunidad política y la iglesia. Vamos a ver de qué está hablando este documento cuando habla de comunidad política e iglesia, que nos suena un poquito raro mezclar estas dos palabras. Dice, es de suma importancia, sobre todo allí donde existe una sociedad pluralística, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la iglesia, y distinguir netamente entre la acción de los cristianos, aislada o asociadamente, llevan a cabo título personal como ciudadanos de acuerdo con su conciencia cristiana, y la acción que realiza en nombre de la iglesia en comunión con sus pastores. La iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada al sistema político alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona humana. La comunidad política y la iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la vocación personal y social del hombre. Este servicio lo realizará con mayor eficacia, para bien de todos, cuanto más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuesta de las circunstancias de lugar y tiempo. El hombre, en efecto, no se limita al solo horizonte temporal, sino que sujeto de la historia humana mantiene íntegramente su vocación eterna. La Iglesia, por su parte, fundada en el amor del Redentor, contribuye a difundir cada vez más el reino de la justicia y de la caridad en el seno de cada nación y entre las naciones, predicando la verdad evangélica e iluminando todos los sectores de la acción humana con su doctrina y con el testimonio de los cristianos. Respeta y promueve también la libertad y responsabilidad política del ciudadano. Si le parece, hermano, usted continúa desde ese punto. Bien. Cuando los apóstoles y sus sucesores y los cooperadores de estos son enviados para anunciar a los hombres a Cristo, Salvador del mundo, en el ejercicio de su apostolado se apoyan sobre el poder de Dios, el cual muchas veces manifiesta la fuerza del Evangelio en la debilidad de sus testigos. Es preciso que cuantos se consagran al ministerio de la palabra de Dios utilicen los caminos y medios propios del Evangelio, los cuales se diferencian en muchas cosas de los medios que la ciudad terrena utiliza. Ciertamente, las realidades temporales y las realidades sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí, y la misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en privilegios dados por el poder civil. Más aún, renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio o las nuevas condiciones de vida exijan otra disposición. Es de justicia que pueda la Iglesia en todo momento y en todas partes predicar la fe con auténtica libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre materias referentes al orden político, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas, utilizando todos y solo aquellos medios que sean conformes al Evangelio y al bien de todos, según la diversidad de tiempos y situaciones. Con su fiel adhesión al Evangelio
y el ejercicio de su misión en el mundo, la Iglesia, cuya misión es fomentar y elevar todo cuanto de verdadero, de bueno y de bello hay en la comunidad humana, consolida la paz en la humanidad para gloria de Dios. Me encantó la síntesis esta que se hizo a través del Concilio Vaticano II, hermana. Yo creo que tenemos esta resistencia a pensar entre la relación entre la política y la iglesia. Pero el documento se encargaba de dejarnos bien claro esto de que cada uno trabaja por su cuenta, ¿no? No es que tengamos que mezclar puramente la política con la iglesia, pero sí la iglesia tiene que manifestarse, o sea, la política, tanto que es un servicio, debería tener esas intenciones nobles de buscar el bien de la sociedad. Y por supuesto sabemos que la iglesia también busca el bien de la sociedad, y no solamente en la dimensión material, sino también en la dimensión espiritual, pero están estrechamente unidas. Entonces, una y la otra se van encontrando. Entonces, la iglesia no se queda solamente en la dimensión de la salvación de las almas, sino también en el bien social que está buscando, en atender a la gente, así como vemos cuando Jesús pide que se atienda a los pobres, que les den de comer, no les dice solamente no, prediquen el evangelio y no le den de comer. Sabe que también es importante mantener los cuerpos, o sea, el bien de la sociedad también en lo físico. Entonces, ese llamado que tenemos como iglesia es a participar, pero siempre y cuando sea unido a la fidelidad al evangelio. Este último párrafo, por ejemplo, hermana Viviana, donde dice, Sí. con la fiel adhesión al evangelio, o sea, el evangelio que nos une a Jesús, el evangelio es la buena noticia, que es Jesús mismo, es de esta manera, y unidos íntimamente a Jesús, que la iglesia ejercita su misión en el mundo. Porque la misión de la iglesia es fomentar y elevar lo que es verdadero, lo que es bueno, lo que es bello, todo eso que está presente en la comunidad humana, elevarlo y así poder consolidar la paz en la humanidad para gloria de Dios. Cuando le decimos a Dios Padre a través de la oración del Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, no es solamente en esa dimensión espiritual de cuando uno dice después de muerto, cuando uno tenga que dar cuenta ante Dios y ojalá uno llegue al cielo. También le pedimos que se anticipe, que en este mundo, que es obra de Él, creación de Él, a través de la iglesia y de la presencia del Evangelio, que todo esto se exalte, que se viva y que se vea en las sociedades, que veamos la verdad que triunfe. La verdad lleva también a la justicia, que veamos lo bueno. Entonces eso es exaltar también el bienestar de cada una de las personas. Eso es lo bueno realmente. Que veamos lo bello. Una sociedad que florece, eso es belleza también. Y que sea todo esto que nos lleve a una verdadera paz para la humanidad, pero pensando en la mayor gloria de Dios. No una paz para glorificar a los hombres, para decir qué buenos somos nosotros, qué bien que hemos logrado la paz, sino para mayor gloria de Dios, porque solamente por medio de Él hay una paz verdadera también. Así es, hermana. Muy bueno tu resumen de esto. Yo quería agregar también de que, así resumiendo todo este capítulo que ha sido bastante, y hemos conversado bastante el tema y lo que hizo, ¿no es cierto?, San Alberto Hurtado y lo que han hecho bastante de las personas que hemos mencionado durante, diríamos así como un resumen, decir que en esta parte Gadio Mespes, ¿no es cierto?, señala la importancia de construir una comunidad política, pero que ésta sea amplia, estructurada, ¿ya?, dentro de una comunidad civilizada. También destacan en todo este capítulo que vimos la importancia, ¿no es cierto?, de una autoridad, pero que esa autoridad se dirija siempre hacia el bien común, y que todo el pluralismo, si existe, ¿no es cierto?, a través de la democracia, sea religioso. Y en esto nos demanda a nosotros los cristianos que no podemos dejar de llevar el mensaje, ¿no es cierto?, de nuestro Señor en los debates públicos. Y siempre tenemos que ser positivos, ¿ya? Si bien es cierto, el Evangelio no nos dice qué tipo de gobierno debe tener la sociedad en el fondo,
De la palabra, ¿no es cierto?, de nuestro Señor deriva todos los valores sociales que son innegables. La dignidad de la persona, la igualdad de todos los seres humanos, la fraternidad, la solidaridad, ¿ya? Y las distintas formas en el fondo de ejercer el poder, porque uno debe ser respetuoso y respetar la dignidad de los demás. No nos deja indiferente tampoco la parte política, porque nosotros debemos defender, ¿no es cierto?, la vida, debemos defender muchas cosas que hemos visto también. Entonces, la Iglesia en todo esto apoya y aprecia la democracia, ¿ya? Respeta a todos, sin importar si son creyentes o no. Nosotros sabemos que el camino hacia la santidad y el camino debe ser, ¿no es cierto?, el creer y participar dentro de la Iglesia, pero también nos insta a participar en el poder político y, como decíamos con anterioridad, siempre llevando el mensaje evangélico, ¿ya? Bueno, y hemos visto que a través de este tiempo y a través de todo lo que ha sucedido en el mundo, ¿ya? Tenemos que tener voz para defender a los seres indefensos y los principios cristianos hoy en día a través, ¿no es cierto?, de defender a aquellos que son atacados, aquellos, ayer y hoy día en la noche volvieron a quemar otra capilla católica, ¿ya? Entonces eso también debe hacerse presente en las políticas de Estado, ¿ya? Y debemos construir, como decíamos, una comunidad donde existan nuestros valores cristianos, llevar el mensaje evangélico a todos los debates públicos y defender, como decía, con fuerza la vida. Tratar de pelear un poco con este individualismo, con este relativismo que existe, ¿no es cierto?, y que se ha expandido muchísimo. Yo creo que en el fondo es eso, ya el Señor es el fin de la historia, ya el comienzo y el fin de la historia humana. Entonces, nosotros debemos ser parte de esta civilización, pero sentir ese gozo en el corazón, ¿no es cierto?, de llevar la palabra del Señor y ser ejemplo en cada parte donde estemos. Ya cuando yo me refería al principio y hice la oración a San Juan Bosco, él también decía que había que hacer política, ¿ya? Pero en forma buena, en forma inofensiva, pero relacionada, él lo hacía a través del oratorio y en todos los países donde se establecieron, a ayudar a aquellos jóvenes que más necesitaban, ¿ya? Entonces, de esa forma él iba disminuyendo y se iba mermando, ¿no es cierto?, esto de los jóvenes que vivían en la calle, ¿ya? Entonces él tendía, y por eso era todo esto, a construir una buena sociedad, a ser, como él decía, buenos cristianos y honestos ciudadanos, ¿ya? En vez de ir y pelear en la calle, ¿no es cierto?, él les enseñaba a seguir una profesión. Y de esta forma esa era la política que él hacía, una política de prevención educativa, ¿ya? Y así ocuparse, ¿no es cierto?, del porvenir. Así, hermana Viviana, estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Y esta figura de San Juan Bosco, cuando pensamos en esto de la participación que uno tiene que tener en la política, porque claro, el documento nos recuerda, o sea, no están ligadas, no está unida la iglesia o la misión que tiene la iglesia con ningún sistema político ni con ninguna comunidad política, porque tiene que la iglesia salvaguardar esta importancia de la trascendencia del alma humana. Pero sí, la acción de la iglesia no se limita solamente a lo temporal,
quiere mantener esta vocación de la persona, justamente la trascendencia, esta vocación eterna. Entonces, ¿qué es lo que hace la Iglesia? Está fundada sobre el amor de Jesucristo y quiere que se instaure un reino de justicia, como habíamos hablado antes. Y para poder hacerlo es a través de las verdades evangélicas, es necesariamente a través de Jesucristo y su mensaje que se puede iluminar todos los sectores, así como se ilumina la inteligencia, la conciencia ante los valores, la caridad, por ejemplo, tan necesaria, que para que una nación sea próspera, también tiene que saber vivir la caridad, que se viva a través del testimonio de los cristianos, que se promueva la libertad, totalmente necesario. O sea, Dios nos hizo libres. ¿Quiénes somos nosotros para reducir las libertades dentro de una nación por medio de políticas? Sobre la responsabilidad también políticas del ciudadano. Dios nos hizo libres, pero nos dio mandamientos. Él también nos puso reglas, Él también nos invitó a vivir en una sociedad ordenada por reglas, por mandamientos. Él nos da un orden. Él no nos deja de amar, pero nos pide que dentro de esa libertad dispongamos de los medios para obrar correctamente y obrar de acuerdo al Evangelio. Sobre todo porque también menciona este documento que hay un riesgo en el cual uno se pone cuando la Iglesia sirve a los medios temporales de como caer en la tentación de elegir privilegios. Muchas de las personas, si hablamos dentro de la política, ¿por qué hay corrupción? Porque uno cede ante esos privilegios que puede tener ante estos medios temporales. Entonces, aunque fuesen privilegios, dice el documento, legítimamente adquiridos, si esto va a opacar la pureza del testimonio, hay que rechazarlos. Todo esto que pueda ocurrir en la relación con la política de la Iglesia, hay que rechazarlo para que se mantenga la pureza del Evangelio. La Iglesia quiere que se viva la justicia, al igual que se supone que lo quiere la práctica política, ¿verdad? Pero necesita que se haga con auténtica libertad y ejerciendo justamente esto de que no se pierda el juicio moral, que quién es el que nos marca qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. El eje de nuestra base moral es Dios, porque sabemos que los hombres podemos ser fácilmente engañados por el demonio. Como usted dio, hermana Viviana, este ejemplo, por ejemplo, del aborto, que es algo tan terrible que ocurre como política, que se determine que el aborto pasa a ser algo bueno, siendo que se sabe que uno de los derechos fundamentales es la vida, que moralmente tenemos que respetar y valorar por sobre todo la vida, y de repente hay políticas que van en contra de eso. Entonces, como iglesia, ¿cómo hay que actuar frente a esto? Hay que pensar en el tema de salvaguardar las almas. Estamos hablando que desde el momento de la gestación hay un alma presente, entonces hay que salvaguardar esas almas. Que detrás de las personas que son inducidas a abortar, también hay almas que están siendo llevadas a cometer un pecado, llevadas a la perdición por medio de eso. Entonces hay que salvaguardar la importancia de las almas. Y hay que hacer estas acciones como iglesia de proteger las almas con todos los medios que sean conformes al Evangelio. Eso también ser consciente. Hay muchas cosas que como iglesia nos enojan porque sentimos que el mundo va en contra de Cristo. Esta gran masa de la modernidad quiere sacar a Cristo de la sociedad. Entonces, ¿qué medios nos son lícitos para, por así decirlo, luchar por el Evangelio? Los medios que nos son permitidos son aquellos que vayan conformes al Evangelio, que vayan conforme a las enseñanzas. No podemos ir de manera violenta, por ejemplo, a manifestar que queremos que se defienda la vida. Por eso uno valora mucho, por ejemplo, actividades que se organizaban en la diócesis de Villarrica y que de hecho este año en octubre también está programado que se repita, estas marchas por la vida. Son Sí. marchas en las que manifestamos como iglesia, que uno dice, ¿por qué se meten en política? No, la iglesia también tiene que manifestar que esos valores se respeten porque hay que salvaguardar las almas. Entonces, la diócesis, por ejemplo, invita a hacer anualmente estas marchas por la vida en las que recordamos que el aborto es un crimen y que es sumamente grave. Entonces, ¿de qué manera se manifiesta esto? De manera pacífica. Y es muy lindo ver, no sé si usted ha tenido la posibilidad, hermana Viviana, de participar, uno acude con todas las familias
y van ancianos, niños, matrimonios, todos juntos con globitos, con pancartas, cantando, rezando y recordando qué importante que es la vida, que es un don de Dios y que ninguna persona tiene derecho sobre la vida de los otros. Entonces, de esta manera es lindo cómo se da el mensaje y se hace acorde al Evangelio. Y no de manera violenta, no de manera agresiva, como por ejemplo lo veíamos en marchas a favor del aborto, que es terrible ver la cantidad de destrucción de templos que se rayaron. O por ejemplo, como usted comentó, hermana, esto de las iglesias que son quemadas. Cuando por una causa política, por ejemplo, se ataca violentamente, se le quita la vida, se queman lugares, iglesias, fuentes de trabajo, en esta zona sur, por ejemplo, la quema de camiones también que se realiza, eso no está avalado por el Evangelio, no es una forma de manifestar nuestra disconformidad ante algo. Bueno, sí, hermana, sí he vivido y vivimos mucho lo mismo de la Marcha por la Vida. La última que viví fue en Iquique, también toda la comunidad, digamos, padres, colegio, familia, el obispo, todos los sacerdotes, las religiosas, muy grande, con globos, ¿no es cierto?, con canto, con oraciones a través de todo el centro de Iquique, muy bonito también eso. Y lo que iba a decir es verdad, lo que también comentas tú, que ha existido un aumento en la confrontación de las personas que se manifiestan de mala forma, ¿ya?, hacia la iglesia, ¿ya? Ha sido en este último tiempo, ¿no es cierto?, un tema bastante conflictivo esto, porque no respetan las creencias y no hay forma de manifestarse cuando uno pretende, ¿no es cierto?, a través de la violencia, hacer que otras personas se pongan de un lado del que uno no cree o no quiere ponerse. Yo creo que en estos tiempos también nos ha tocado enfrentar todos estos nuevos escenarios que son éticos, que tienen que ver con la bioética, ¿no es cierto?, como hablábamos, con la genética, con la neurociencia y hoy en día también con la inteligencia artificial, ¿ya? Entonces, nosotros como cristianos unidos, ¿no es cierto?, en iglesia, debemos defender lo que nosotros llamamos estos valores que no son negociables, ¿ya? Porque los valores uno puede cambiar de opinión, puede muchas cosas, pero los valores no los puede negociar. Y en eso está, ¿no es cierto?, la dignidad y lo que hablábamos, el valor infinito de cada vida humana, ¿ya? Entonces uno a veces pasa por ser intolerante sobre los que, entre comillas, dicen ser demócratas, ¿ya? Pero uno debe defender la vida, y más la vida de esa persona, ¿no es cierto?, que no puede defenderse solo, ¿ya? Entonces, nosotros debemos hacer eso. Y también en la parte política, yo creo que en toda la parte humana, en el trabajo, porque todo tiene que ver, ¿no es cierto?, con una parte de lo que se llama política, ¿ya? Pero debemos llevar el mensaje de Cristo, ¿ya?, a todo lugar y ser, ¿no es cierto?, transparente. Y si estamos en política, aprender, ¿no es cierto?, a mostrar y no a tratar de tener otros privilegios, ¿ya? Porque eso lleva, como decías tú, y llama a la corrupción. Entonces, nosotros no podemos estar con el divorcio, ni tampoco con el aborto. Ya no debemos, como cristianos, apoyar esas cosas ni votar por quienes están de acuerdo con lo que decíamos que son valores cristianos no negociables, ¿ya? Entonces, yo no puedo votar por alguien que con una ley va a permitir, ¿no es cierto?, que se sacrifique a un niño, ¿ya? Tampoco puedo estar con el divorcio, porque Dios nos unió, ¿no es cierto?, al hombre y a la mujer una vez, ¿ya? Entonces,
uno tiene que defender los valores, como decíamos en nuestro principio cristiano, y tenemos que dar testimonio de fe y actuar de esa forma en sociedad. Sí, es hermana Viviana. Me gusta mucho también un poquito esto, como nos afirma la introducción de este último punto. Tener claro qué relación hay entre la comunidad política y la iglesia, que nos formemos también en esto. Por esto encuentro tan lindo que traigamos la lectura de este documento también a través de los medios de comunicación, de los programas radiales. Porque hay que llegar a un punto en el que uno distinga cuál es el actuar de un ciudadano en su propia conciencia, por ejemplo, cristiana, y cuando uno actúa en nombre de la iglesia y estar unido a los pastores también. No separarnos de la orientación esta que nos dan los pastores. Recientemente, por ejemplo, también había unas orientaciones pastorales que se estaban publicando acá a nivel de Iglesia de Chile. Entonces, es bueno irnos formando, conociendo. Esto también se está divulgando a través de la Radio Madre de Dios, porque los pastores nos están guiando también para saber cómo ir afrontando estos cambios sociales, esta actualidad. Como decíamos, este documento está planteado en la época del Concilio Vaticano II, pero sabemos que esta preocupación de la relación de la iglesia con la política, cómo la tiene que vivir el cristiano, en qué punto tiene que actuar de tal o cual manera, es bueno formarse para saber cómo estar atento viviendo en este mundo sin ser de este mundo, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Queremos, deseamos, anhelamos que venga el reino de Dios, pero estamos viviendo mientras tanto en este mundo. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para llevar plenamente el Evangelio en lo cotidiano? Bueno, viviendo justamente los consejos evangélicos, viviendo la palabra de Dios, viviendo los mandamientos y intentando ser al menos ejemplo a través de la forma de actuar, procurando principalmente esto, como usted dijo, hermana Viviana, que Jesús está en el centro de la historia. Él es el Señor de la historia, del principio, de estos días y del fin de la historia. Él está presente permanentemente y Él tiene que reinar. Entonces, como cristianos, esa es nuestra misión, esa es nuestra vocación también, ese llamado, porque estamos llamados a la santidad. Y las corrientes de este mundo, que muchas veces usan de la política para llevar por mal camino, por dejarse tentar justamente por el enemigo del Señor, no hay que dejarse caer en esas corrientes. Hay que estar atentos, hay que estar despiertos y vigilantes para darnos cuenta cuando estas corrientes, que pueden estar disfrazadas de cosas muy buenas, que parezcan, diríamos muchas veces, buenas para una gran mayoría, no siempre necesariamente son acordes al Evangelio. Estar atentos a eso. Si le parece entonces, hermana Viviana, con esto estábamos terminando el punto número 76, que era el último sobre el aspecto sociopolítico de la visión junto a la iglesia. La otra semana, si Dios permite, entraríamos en el capítulo 5, donde vamos a adentrarnos sobre el fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos, ¿sí? Queremos invitar entonces a los hermanos a que en una próxima oportunidad nos acompañen y, disculpen, el día de hoy entonces hacer una oración para darle gracias al Señor también por todo esto que nos ha ido iluminando a través de estos documentos de la iglesia. ¿Qué le parece, hermana? Me parece súper bien y decir una cosa, que ser santo en la política también es un reto ineludible para nosotros los cristianos laicos, ¿ya? Es un reto ser santo en la política, porque cuesta, me imagino que muchísimo. Y ser santo en la política desde las más pequeñas participaciones. Hay veces uno, tal vez no con un cargo político, pero cuando uno es votante, también está llamado a ser santo a través de la política, porque uno es participante de la sociedad. Entonces, desde esa pequeña decisión, que es ir a una elección formándose correctamente, sabiendo cuáles son las propuestas que traen los candidatos, por ejemplo, y ver, ¿están alineadas con el Evangelio o no? Antes de ir a votar, por ejemplo. Sí, y decir también que el ataque a la familia también es un problema político. Y ahí, como decíamos, el aborto, la eutanasia, y ahí donde nosotros debemos poner
nuestro amor a la vida y la defensa y apoyo, ¿no es cierto?, a las mujeres, a los ancianos, a los enfermos, a los estudiantes. Y también cuando haya insulto, como tú decías, pongamos nosotros eso que se llama perdón, ¿ya? Y donde haya esta educación, donde cambian las palabras, ¿no es cierto? Nosotros pongamos una educación con las palabras buenas, con las palabras, el uso adecuado del lenguaje, y así premiamos también el esfuerzo de lo que lo hacen bien y la fuerza de voluntad, ya de todos aquellos que tratan de usar el lenguaje en forma adecuada. Sí, yo creo, hermana, que en cierta manera la sociedad también depende cómo se cimente. Si es en la roca de Jesucristo, son sociedades que van a fortalecer y se van a mantener firmes. Si no lo hacen junto a Jesús, van a ser como esa casa también edificada sobre la arena y van a perecer. Todas estas políticas lamentables que están tan alejadas del Evangelio, que se contraponen al Evangelio, son autodestructivas. Uno lo ve, por ejemplo, con el feminismo, el aborto, esto de que quieren desterrar la importancia de la familia. Son autodestructivas completamente estas políticas. Entonces, nosotros pidamos que nuestra sociedad esté cimentada sobre la roca que es Cristo, porque si no, es una sociedad que termina por destruirse. Procuremos el bien justamente de todos, no solamente nuestro, de nuestra familia, sino de todos nuestros hermanos conocidos y de toda la sociedad en general. Hacemos entonces una oración para finalizar el día de hoy y los dejamos cordialmente invitados a la próxima semana, si Dios permite, para ya entrar en el capítulo 5 de esta Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Le damos gracias a nuestra Madre, especialmente el día de hoy, María Reina. Pedirle que también ella reine en nuestros corazones, reine en nuestros hogares, reine en nuestras escuelas también, que necesario es que esté presente en los lugares donde los jóvenes, los niños reciben formación, principalmente en los hogares, porque es la primera base donde tienen que recibir también su crecimiento espiritual, y que reine también en cada nación. Queremos aprender cada día a poder entregarnos más a ella, irnos consagrando para que ella nos guíe hacia el corazón de su Hijo, hacia su sagrado corazón. Entonces nos encomendamos diciéndole: Dios te salve María, llena Llena eres eres de de gracia, el Señor el es Señor. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por Ruega nosotros por nosotros. pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermana Viviana, por habernos acompañado, por sus palabras y sus reflexiones. Son muy importantes para poder seguir avanzando en este discernimiento que hacemos también a la luz de los documentos de la Iglesia. Muchas gracias, Sabrina, por invitarme nuevamente y por estar contigo. Hemos aprendido harto y ojalá las personas sigan leyendo esto que es tan importante, ¿no es cierto?, y que nos da esperanza en nuestras vidas. Así es, hermana Viviana. Muchas gracias a usted y nos vemos en la próxima oportunidad, si Dios permite. Así es. Bendiciones.